El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Hola familia de Entre Hermanos, damos gracias a Dios por este día grandioso con Javier, que también es el host del podcast. Yo soy Andy, también soy host del podcast, y tenemos este día a un invitado especial con Javi. Sí, es de la casa realmente. Sí. Bueno, hola a todos, una vez más. Estamos ahora con Walter, ahora lo vamos a conocer ya a profundidad. ¿Quién es Pero Walter? es de la casa, realmente se conoce todos los pasillos. No sé si se graduó o lo expulsaron de aquí. Bueno, ¿Lo fueron o se fue? No sé, ahorita lo vamos a descubrir. Pero bienvenido, Walter, ¿cómo estás? pues muy bien, Javi. Ha sido una bendición estar acá. Pues como hablábamos hace un rato, ha sido un buen tiempo para nosotros estar aquí en Río Grande, después de, creo que ya un par de meses, sí. Pero gradué hace 3 años. Pues para decir un poco acerca de mí, mi nombre es Walter Gutiérrez, soy hondureño, nací y crecí en Tegucigalpa, Honduras, la capital de mi país. No, entonces este tiene un gran testimonio. Papá. Todo un catracho. Todo un catracho que ayer tristemente me dijeron que ya no tengo el acento. En mi defensa, una catracha. Ay, Eso no, duele. no. Pero en mi defensa, la iglesia donde estoy sirviendo, soy el único hondureño. Luego tenemos puros mexicanos, dominicanos y peruanos. Sí, ¿Y dónde estás sirviendo, hermano? Estoy en Wisconsin. Oh, Wisconsin, actualmente, ¿ok? Actualmente, sí. Qué genial, Walter, tenerte aquí en este podcast. Gracias, gracias. Estamos ahorita entrevistando a ex estudiantes. Sí. Eso es- Esta jornada que va a aparecer ahorita en el podcast es sobre ex estudiantes que están haciendo trabajo en misión, sea que aquí en Estados Unidos o fuera del país. Así que arranquemos ahora. ¿Qué te parece si arrancamos ahora? Bueno, ya empezamos, pero oremos. Ajá. Sí. Vamos a orar. Dale, Andy. Ok, vamos a orar. Señor, gracias Padre por este día. Gracias Padre por la vida de Walter, Señor, por su vida. Queremos escuchar su testimonio, Señor, cómo lo está utilizando incluso ahora en el ministerio, Señor. Y damos gracias a Dios por la obra que está haciendo en su vida, Señor. Y también te pedimos por esta conversación que tú puedas tomar la dirección, Señor, pedir tu voluntad para que tú puedas dirigir nuestras preguntas, Señor, y las personas que están escuchando o que están viendo de diferentes países o de diferentes lugares, Señor, o incluso haciendo diferente actividad, Señor. Te pedimos que tú los bendigas, Señor, grandemente. Oramos por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Walter, el rollo de Entre Hermanos, como te estábamos platicando, es escuchar testimonios de lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo te está usando, cómo está siendo un instrumento en sus manos. Y contanos eso. Estabas en que habías nacido y crecido. En Tegucigalpa, Honduras. Sí. Pues para darle un poquito de mi background, nací y crecí en una familia ministerial, se puede decir. Mi bisabuelo fue 62 años pastor. Tengo tíos, primos que han estado en el ministerio toda su vida. Yo siempre le digo a la gente, a manera de broma, mi primera interacción en el ministerio fue a los 3 meses de nacido. ¿Por qué? Porque fui Baby Jesus. En Navidad, nací en septiembre. Eso sí, siempre les digo, es el Baby Jesus más grande que ustedes van a ver en toda su vida. Ya está hablando. María y José estaban, pero con la espalda doblada. Sí. Pero siempre he estado realmente involucrado de alguna manera cerca del ministerio desde que tengo memoria realmente en mi vida. ¿Y dónde estaba la iglesia? La iglesia estaba ahí en Tegucigalpa. Casualmente la iglesia donde fui el niño Jesús fue una iglesia que comenzó en una de las casas de mi familia. Mi abuela, mis tíos abrieron la casa para hacer un grupo en crecimiento que luego se transformó en una iglesia ahí en la colonia donde yo vivo, que se llama Hato de Medio. Es una colonia ahí en la capital de Honduras. Igual tengo una pregunta en cuestión de cómo naces en este hogar cristiano, con familia cristiana. ¿Tus papás están siendo pastores en este momento? Tristemente, mi papá y mi mamá cuando se conocieron estaban bien chavalos, como diríamos en Honduras, en Salvador también. Mi papá tenía 17 años, mi mamá tenía 18 años. La relación no funcionó.
Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía 5 años, 4 años. Mi papá se alejó mucho tiempo, muchos años del Señor. Yo siempre digo, si bien no apoyo lo que pasó, el divorcio obviamente, crecí en una familia disfuncional, pero sí fue una bendición en el sentido que fue el medio que Dios usó para que mi mamá viniera a Cristo. Okay. Y yo siempre me identifico con Timoteo porque fue mi abuela en el lado de mi papá y mi mamá, las dos mujeres que invirtieron en mi vida para acercarme más a Cristo cada día. ¿Y cómo es nacer en un lugar así? O sea, todos cristianos, no sé. O sea, no fue mi caso, sí, de Andy, pero es como, no sé, es diferente, ¿no? Es diferente, bueno, en el sentido de, obviamente, te digo, mi abuela, mis tíos, mis bisabuelos fueron en el ministerio. Mi papá por un buen tiempo, casi 27 años, se alejó del Señor. Pero siempre siempre había ese temor en el corazón de mi papá. Entonces, como que era siempre era como ese, en cierta manera, empujarme también a que pudiera seguir en los caminos del Señor. Yo recuerdo siempre uno de los talentos que el Señor me ha dado es la música. Entonces yo me recuerdo a los 4 años en la reunión de fin de año con mi familia, mi papá y yo haciendo un especial, cantando juntos. Entonces fue bonito porque en cierta manera, aunque estuve expuesto al mundo, también siempre desde pequeño tuve ese cuidado y esa cobertura del Señor, sí, que no permitió que me alejara de Él. Vos, y ese es el tema de las expectativas y todo ese rollo, como cumplir, no sé cómo fue tu familia, o sea, ¿fue de que tienen que ser así o fue un poco más libre en algunas cosas o te exigían eso? No, como te digo, mi papá no estaba en el Señor, estaba divorciado con mi mamá. Yo crecí en un hogar en cierta manera mixto en el sentido de las denominaciones. Mi mamá, después de conocer al Señor, comenzó a asistir a una iglesia pentecostal. La familia de mi papá es de la iglesia centroamericana, que es casualmente la misión Advan, Camino Global. Entonces crecí con esos dos lados. Completamente opuestos. Y gracias al Señor estoy en el medio. He tomado lo bueno de cada lugar y he desechado lo malo de cada lugar. Porque al final creo que, en mi opinión, no sé la de los demás, pero creo que el cáncer de la iglesia son las denominaciones. Que en vez de ayudar a la unificación de la iglesia, hay una división por pelear quién tiene la razón. Al final, el único que tiene la razón es la palabra de Dios, lo que está en la Biblia. No es mi tradición o lo que yo decido que esto se debe hacer. Cualquier denominación tiene que estar basada en lo que la Biblia dice. Y si se salen de ahí, yo no creo que esté bien. Genial, Walter. Y parece que pastor también escuchándolo así. Ya me voy a arrepentir. Y Walter, quisiera escuchar esa parte de en qué momento tú conoces el Evangelio. ¿A qué momento llegó a tu vida? Sí, porque, o sea, estar expuesto no es lo mismo como decir. Literal. Eso es algo que siempre he batallado con la gente. Porque la gente dice, no, es que un niño pequeño no puede conocer el Evangelio. Pero el Evangelio tiene poder para salvación. Claro. Y no, en mi opinión, no importa la edad. Un niño puede también tener un acercamiento al Evangelio y ser transformado por el Evangelio. En mi caso, yo no te puedo decir la fecha exacta, no te puedo decir como el mes, pero yo sé que a los 5 años yo acepté a Cristo. Y yo puedo todavía en mi mente cerrar mis ojos y ver el grupo de niños que estábamos tomados de la mano, ver a la hermana Nora ahí al frente, que así se llamaba la maestra de la clase de niños, haciendo la invitación. Y yo recuerdo haber hecho esa decisión. Y a partir de ahí yo recuerdo decirle a mi mamá que cuando yo creciera iba a ser un misionero. ¿Qué decía tu mamá? No, pues igual, de familia cristiana. Bueno, el lado de mi mamá no eran cristianos evangélicos. Toda mi familia del lado de mi mamá son católicos. Entonces era como no era algo... Pero mi mamá, desde el momento que conoció a Cristo, ella se dedicó a servir al Señor. Entonces yo ya había tenido tanto del lado de mi papá como del lado de mi mamá, ver a personas invirtiendo su vida en el ministerio. ¿Y cómo se volvió como normal para ustedes? Sí. ¿Quiero ser misionero? Sí.
Sí, va a pasar. Va sumando, Sí. va sumando. Y es interesante, mi primera vez que vine a servir a Estados Unidos fue en el 2013, si no me equivoco, estuve en California. Y mi mamá me regaló algo que me regaló una hermana en ese tiempo. Y era como un dibujo que decía, Walter a los 21 años graduado como 18 años graduado del high school. 24 años graduado de ¿cómo se llama? De la universidad. 31 años graduado del seminario y en el ministerio. Y el Señor cumplió eso. ¿O te lo regaló? Me lo regaló una hermana. Proféticamente. Literal, así. Wow. Y fue algo que yo olvidé de eso. Fue un regalo cuando yo tenía 5 o 6 años. No, para que se hagan una idea. Y yo recuerdo cuando vi eso y ya estaba graduando del seminario aquí en Río Grande, yo dije, wow, cómo el Señor de alguna manera usó a esta señora. Ella ni sabía realmente lo que estaba haciendo, pero el Señor cumplió eso al final en mi vida. Te puso 10 años, o sea, como Sí. bastante, pero... Sí, Pero al final lo cumplió el 31 Señor. Sí. No, es que estas cosas pasan, brother. O sea, pasa que de repente alguien, no voy a decir profecía, porque, no sé, pero es como... Alguien a veces dice cosas y las cosas pasan. No sé cómo se llama eso. Pero es algo como eso. Sí. Y lo he tenido experiencias de eso, de que personas oraron por temas específicos y quizás lo vieron en fe o en el espíritu, no sé. Pero las cosas pasaron. Sí. No me dijeron así como va a pasar o algo, sino lo dijeron. No sé. Eso. Sí, yo creo que el problema con este tema es que a veces la gente pone mucho su fe en la palabra de alguien. O en el alguien. O en el alguien. Sí. Ese es el tema. Sí. Pero como en mi caso fue algo que yo ni me recordaba de eso, sino que fue algo que se dio. Y el Señor es fiel al final de cuentas. Independientemente si nosotros creamos o no en la manera que Él trabaja, Él lo va a hacer. Sí. Sí, y Walter, es una pregunta. Entonces ya vienes a conocer a Cristo muy niño, la verdad. Muy niño. Y Sí. entonces, ¿cómo viene ese crecimiento espiritual en tu vida? ¿Te adentras ya en el ministerio con la alabanza? No sé. A los 12 años comencé a servir en la iglesia que era Camino Global. ¿Cómo Bueno, se llama? era Misión Centroamericana. Misión Centroamericana. pero luego- Ajá, entonces con la iglesia centroamericana, mis tíos eran pastores de una iglesia y uno de mis primos era director de alabanza y él me empezó a meter en el tema de la alabanza. Y empecé a trabajar con el tema de la alabanza, grupo de jóvenes, misiones dentro de la iglesia. ¿Qué tocabas en la alabanza? Piano, guitarra, bajo, canto. ¡Wow! Sí. Walter. Mira, y Don Walter. Don Walter. Perdón, Ah, ¿verdad? Don Walter. Y cuando estás creciendo así, tus relaciones son puro cristiano o hay Nah, de todo. negativo, Contame esa parte. era bien variado. Pues estaba sí crecí, sí fui a la escuela, una escuela cristiana, pero al entrar a la secundaria era una escuela pública. Entonces tenía relación con todo tipo de gente. Obviamente no voy a mentir y decir, uy, toda la vida estuve como firme. No, claro, Realmente no. no, hubieron momentos en los cuales la curiosidad de que nunca había estado expuesto a ciertas cosas y miraba a mis amigos, tenía esa curiosidad y quería experimentar cosas. Pero en medio de todo siempre estaba ese temor al Señor Claro. que no me dejaba como venir y desviarme Sí. mucho, sino que siempre me volvía a poner en el camino una y otra vez. ¿Y terminaste tu bachillerato ahí? ¿En qué estudiaste en bachillerato? Estudié un bachillerato en un instituto técnico. Me gradué de técnico en electrónica. No sé nada de electrónica, pero me gradué de eso. Solo por tener... Solo por tener un título. ¿Y después de eso? Después de eso, yo quería estudiar en el seminario. Aquí. No aquí, quería ir a estudiar, mi sueño era prepararme para servir con excelencia al Señor. Ese era mi anhelo. No importaba dónde, pero yo quería prepararme. ¿Qué es lo que pasó? Mi familia sí me pidió, bueno, queremos que tengas un título universitario. Una vez que te gradúes, te vamos a apoyar con el tema de prepararte para el ministerio. Pero me tardé más de lo normal porque pues mi pasión era servir realmente. Entonces yo comencé a estudiar, pero si alguien me decía, hey, hay un viaje misionero, ¿Dejabas todo? yo me iba, yo dejaba todo. Entonces fue un proceso difícil porque era como estaba en un lugar donde no quería estar,
Sí. pero en otra manera tenía que honrar a mis papás también. Ok. Entonces, lo que fue el detonante para que yo pudiera terminar la universidad y honrar a mis padres con eso fue cuando vine a California en el 2013. Empecé a trabajar con los jóvenes, empecé a trabajar con la iglesia y llegué a un punto en que entendí que no tenía la solvencia ni moral ni espiritual para decirle a los jóvenes terminen algo en su vida, porque yo mismo no lo había hecho. Entonces el Señor me cargó, pero horrible con eso. Y pues pensaba quedarme ya de una vez trabajando acá. Y yo le dije al pastor, no, me voy a regresar, tengo que terminar esto y cuando termine, pues yo sé que el Señor va a abrir puertas. Y me regresé en 2014 y en ese año el Señor de manera milagrosa, porque no puedo decir de otra manera, si me había tardado 5 o 6 años para poder avanzar con clases, en ese año terminé todas las clases que me faltaban, que eran como 15 clases. En un solo año me quedé trabajando en la universidad. Y ya luego empecé a orar al Señor para que me sacara de ahí, porque empecé a perder mi enfoque. Porque ya tenía un trabajo que todo el mundo soñaba. Estaba trabajando para la universidad, un trabajo tranquilo, ganando muy bien. Vivía con mis papás todavía, no pagaba renta, no pagaba comida, no pagaba nada. Entonces cuando empecé a sentir eso, empecé a orar y le dije, Señor, tienes que sacarme de aquí. Y gracias a Dios, cuando mi jefe intentó renovar mi contrato, empezaron a haber algunos problemitas y yo le dije, hey, bro, ya deja de intentar. Y literalmente me gradué, dejé de trabajar ahí, a los meses comencé a servir a tiempo completo en mi país, allá con grupos misioneros. Mira, ¿qué estudiaste en la universidad? ¿Y dónde estudiaste? Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y saqué una licenciatura en informática administrativa. Ajá, ok, chévere. ¿Te sirve el ministerio? Eso fue lo que hice mis años aquí en el seminario. Estuve trabajando con el hermano Hebner en el área de IT. Ajá. Entonces, Lo que ahora tiene Nico. Un saludo a Nico. un saludo a Nico, no lo conozco, pero él está ahí ahora. Pero ahora, ok. Sí, ok, estudiaste en la universidad ahí, terminaste y luego dijiste voy a trabajar en el ministerio. ¿A dónde trabajaste? Uno de mis tíos trabajó por más de 40 años con proyectos de agua en Honduras, con grupos misioneros de aquí, de Estados Unidos, grupos con una organización que se llama Impact Water, de aquí de San Antonio, con una iglesia de Carolina del Norte, con grupos de Wheaton College en Illinois. Entonces, cuando yo dejé de trabajar ahí, él me invitó a acompañarlo. Al inicio solo manejaba el carro, íbamos a ver las comunidades para hacer los proyectos. Más logística. Sí, más logística, pero ya de ahí él me pidió ayudar como traductor. No sabía nada de inglés, pero yo le dije sí. Yo le dije que sí. Claro que sí. Claro que sí, yo puedo, no se preocupe, yo traduzco. El señor es... y solo eso, no quiere portugués, italiano o algo así. Pero el Señor en su misericordia permitió que platicando con los norteamericanos pudiera empezar a soltar mi lengua y empecé a hacerlo. Entonces ayudaba con la traducción, en las noches ayudaba con la organización de... Parte de lo que hacíamos era que el proyecto de agua solo era la puerta que nos abría para llegar a las comunidades, pero en la semana completa la comunidad se comprometía a estar con nosotros cada noche en un servicio en la noche. Entonces todo el mundo estaba ahí y eran mensajes evangelísticos, había música, entonces yo me encargaba de la música, me encargaba de dirigir el servicio y un hermano de aquí, de los que iba a misioneros, se encargaba de predicar el evangelio. Y Walter, me parece interesante lo que se hizo en ese momento, como proveer a diferentes personas en el campo, proveer ese recurso. La verdad es que lo veamos como algo pequeño, la verdad, pero para ellos es algo grande. Sí. Para ellos es algo muy grande. Era bonito realmente ver porque recuerdo un ancianito de 98 años, él tenía 80 años de vivir en la comunidad y nunca había visto el agua correr en una llave en su casa. Solo tenían que ir a un río. Tenían que ir a un río 3, 4 kilómetros con cántaros en la cabeza, las mujeres, los niños con los baldecitos en la mano y traer. Entonces mirábamos cómo cambiaba la situación de las personas, no solo en el tema de esto, de que ya no tenían que viajar tanto, en la parte de salud también.
porque ya podían tener Era agua potable. mejores condiciones. Y aparte, aún el impacto que hacía la parte espiritual en la comunidad, porque llegábamos a comunidades donde habían 3 diferentes iglesias, estaban más preocupados por pelearse la gente y al final quedaban unidos trabajando por el evangelio ahí en la comunidad. ¿Se llegaron a plantar iglesias en esos lugares? No era el enfoque porque realmente ya trabajábamos con iglesias, ya habían iglesia bautista, centroamericana, pentecostal, Dios de la profecía, católica y todo lo que pudieras pensar había en una sola comunidad. Sí. Entonces, pero en ese tiempo se estaba trabajando con ellos toda la semana. Aparte en las mañanas se trabajaba como con las personas de paz. Ajá. Y se les capacitaba a ellos, se les presentaba el evangelio. Solo para hacerte una idea, hubo una de las comunidades que habían personas muy, muy malas, así malas, que eran de pistola y machete, y que fueron a esto. Y que más bien ellos exigían que toda la gente estuviera para que pudieran escuchar el mensaje del evangelio. O sea, les dieron condiciones. Sí. Entonces es como, uno puede ver cómo pasa, cómo Dios trabaja en el corazón de esta persona. Porque en otra condición nunca habrían hecho eso, sí. Entonces es bonito regresar, bueno, ya tengo años de no regresar, pero regresar años después a las comunidades y ver cómo han sido afectadas por el evangelio. No solo en lo espiritual, sino también en la comunidad, como de ser comunidades pobres, hubieron comunidades que años después que mi tío regresó, tenían cooperativas, todos estaban trabajando en conjunto por mejorar las condiciones de vida de las personas. Un evangelio que también es social, que ayuda también a las necesidades. Que al final es lo que Jesús hacía, ¿verdad? Claramente. Jesús atacaba la enfermedad, pero también lo importante, ¿verdad? Que es la parte espiritual. No fue más solo de palabras, sino era de acciones. Así es. Qué chévere, man. Qué buena onda. En esa parte estás en la transición entre ya terminaste tu universidad, estás dedicándote a eso. Básicamente sos un movilizador, ¿cierto? Bueno, no tú, tu tío. Mi tío. Sí. Y yo era ahí el aprendiz. El aprendiz. Sí. ¿Cómo te fue en esa parte? ¿Pensaste que alguna vez lo ibas a hacer tú solo? Sí pensé, sí tuve el deseo, pero también estaba mi deseo de venir a estudiar. ¿Todavía no Río Grande? Ya en ese tiempo, bueno, había aplicado a otro seminario, no se dieron las cosas. Tengo un tío que se graduó de aquí también, él está en Luisiana. Y mi abuela, bueno, yo le digo mamá a mi abuela también. Mi mami me dijo, hey, tenés un tío, él estudió en un seminario en Texas, llámalo, ponete en contacto con él. Y él me puso en contacto con la familia Puertos, que creo que David Puertos, creo que era con el que hablé en ese tiempo. Él me puso en contacto con Maribel y ya empecé todo mi proceso migratorio con ellos. Fue interesante porque cuando yo hablé con el reclutador, que ahora uno de mis mejores amigos en ese tiempo, él me dijo que desde la primera vez que habló conmigo, él ya sabía que me iban a dar el sí. Okay. Porque yo amaba lo que estaba haciendo. Entonces me acuerdo que tenía mis entrevistas y yo le dije, mira, si no la hacemos hoy, bailó, porque yo me tengo que ir. Yo estaba en la montaña. Sí. Entonces yo me acuerdo que me llamó uno de ellos y por pura misericordia de Dios yo estaba en la puntita de la montaña y en ese punto tenía señal y recibí la llamada y ya me dijeron que tal día me iban a mandar unos documentos que eran los de la I-20 para ir a la embajada. Sí. Y aún en eso vi la mano del Señor. Yo cuando fui mi primera vez a la embajada me dijeron que tenía que tener, en ese tiempo eran como 150,000 lempiras en mi cuenta para que me aprobaran la visa. Yo no tenía eso. ¿Cuánto es en dólares? Como 7,500, 8,000 en aquel tiempo. Es como para pagar el año de estudio. Sí, como para pagar el año de estudio. Demostrar que estás... Para demostrar que estás... Fui 2 veces. Primero después me mandó Maribel una I-20 con unas modificaciones. Me dijo, no, queremos que tú tengas en tu cuenta. Yo no puedo decir que yo sufrí lo que muchos estudiantes pasan de que no tienen cómo pagar el seminario, como que están batallando. No, yo tenía seguro cada semestre
el dinero que mi familia me enviaba, porque ellos se comprometieron, ellos me dijeron, si te gradúas, te vamos a ayudar. Y yo tuve el apoyo de 2 de mis tíos que viven en Dallas, mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi tío con el que trabajaba, que me ayudaron los 4 años que estuve aquí en Río Grande. Qué lindo. Pero te digo, yo vi la mano del Señor en cada paso. Vi cómo Él proveyó para cada situación, para cada necesidad que tuvimos aquí en el seminario, y aún para llegar aquí al seminario, yo vi la mano del Señor. Amén. Qué buena onda, ¿verdad? Y sí, o sea, son cosas que pasan. A veces, capaz que otros ven la mano del Señor en otras maneras, pero sí suele ocurrir también esto. ¿Cómo quedó la organización de tu tío? ¿Sigue haciéndolo? ¿Ya no? ¿Cómo quedó eso? Mi tío murió en el 2021. Sí, no, el 2020, perdón. Él murió en ese tiempo. Ya no se sigue haciendo de la misma manera que lo estamos haciendo. Siempre se sigue trabajando, pero pues ya no es como, al menos siento que no es el mismo impacto que se hacía cuando él estaba. Sí. Ahorita creo que mi primo que vivía aquí en Estados Unidos está retomando todo, pero pues él era el que había estado por 40 años haciendo eso. Ya tenía toda Él la ya experiencia. toda la experiencia, él ya sabía cada lugar y cómo hacerlo en cada escenario que se presentaba, porque pues era ir a las comunidades, ver la necesidad que la comunidad tenía, ver si tenían el recurso de agua, porque al final para que nosotros pudiéramos hacer eso, la comunidad tenía que tener en algún punto una fuente de agua constante, de la cual nosotros pudiéramos hacer el tanque que agarraba el agua, poner las tuberías hasta el tanque principal y después que fuera. Pero pues él era ingeniero agrónomo, él sabía todo eso. Gracias a Dios mi primo también estudió agronomía aquí en Estados Unidos. Entonces ahora él va a retomar. Ah, qué lindo. Ok, perdón, ahora sí. Entraste a pastoral y luego te cambiaste a Me misiones. cambié a misiones. Ajá, ok. ¿Hubo algo que te impactó y que hizo que te movieras a misiones? ¿O lo que traía ya? Yo ya lo traía eso. Siempre ha sido lo mío las misiones. Siempre he estado involucrado. Desde que tenía 5 años. Desde que tenía 5 años que le dije a mi mamá. Y pues te conocí por lo mismo, por las misiones. Sí. Cuando estaba en Honduras, pues trabajaba ya en misiones en el área de Honduras. Luego conocí a Marco Orozco, que él fue a Honduras y comencé a viajar con él también. Estuve en El Salvador 2 veces, estuve en Guatemala 2 veces. Luego una de las iglesias con que estaba sirviendo, hacíamos misiones en la frontera de Nicaragua con Honduras. Hay un río que se llama Río Coco. Entonces viajábamos casi 9 o 10 horas hasta la boca del río. Y de ahí agarramos una panga, como le dicen, una lanchita pequeña, y viajábamos otras 17 horas por el río para llegar a las comunidades. 17 horas en el río. No te lo creo. Terrible. Wow. Terrible porque, bueno, es bonita la experiencia porque miras qué animales, que miras cocodrilos saltando al agua y todo. El león rugiendo. Ves muchas cosas. Bueno, son 17 horas pero si haces tus paraditas, como que parábamos en una comunidad a dejar donaciones y luego volvíamos a cargar y parábamos en otra comunidad y así estaba. No, ya ahora 16 ya terminas viendo todo ahí, sirenas. Sí, no, y que digamos, habían lugares que nos tocaba literalmente bajarnos, caminar y encontrar a la lancha adelante porque habían remolinos en el agua. Entonces era como un remolino para acá, el otro para acá, y la lancha quedaba en el medio. Entonces podían darse vuelta. Sí. En uno de los viajes, la semana anterior que nosotros habíamos estado, se había dado vuelta una lancha como con 17 personas. ¿Y fallecieron aquí? Creo que se ahogaron 2 personas. No. Entonces, ¿peligroso? Sí, súper peligroso porque es un río grande, tiene una fuente bien grande de agua. Ya. Entonces siempre he estado de alguna manera involucrado en misiones. Entonces ese era mi corazón, seguir haciendo las misiones. Sí, conocí a Walter yo a través de un amigo pastor también, Julio Peña, es ex estudiante también de aquí de Río Grande, y conectamos un viaje misionero. Él llegó a El Salvador, estuvieron con nosotros con nuestro ministerio Fútbol y Palabra en El Salvador, y ahí también a través de Marco y Nadia estuvimos ahí también.
No, súper lindo todo lo que hicimos esa semana. No, ni una semana, creo que estuvieron con nosotros como 3 días. Sí, por ahí. En 2, 3 días hicimos un montón de cosas y ellos siguieron todavía haciendo más cosas. Fue una súper bendición para nosotros tenerlos allá. Sí. Ok, luego te quedaste aquí, ¿cuántos años hiciste? 3 años y medio, porque ya traía carrera de Honduras, entonces validé un par de clases, es lo que me ayudó a equiparme un semestre completo. Pero pues igual mientras estuve aquí, mi primer verano me fui para Colombia. ¿Viaje misionero? Sí, viaje misionero, fue mi primer viaje misionero con Río Grande, luego de Colombia me fui para... No, es más, primero pasé por El Salvador porque fui a la boda de Julio. Ah, sí, sí, sí. Y luego agarré para allá. Ah, ok. Luego fui a Honduras, hice viaje misionero y regresé a El Salvador luego, creo, con Marco. Después, sí. Sí, después. Entonces, siempre mis veranos eran llenos de cosas. Luego ya el siguiente verano estuve con los grupos musicales. Estuvimos ¿Estuviste en Embajadores o en Ecos? embajadores. Mis 2 años los 2 años seguidos que estuve en los embajadores. Wow. Tuvimos, bueno, 2 cosas quiero mencionar así rápidamente. Una es que en esa boda de Julito es que conocí a Billy también. Bill Jackson, es cierto. Sí. Y en el podcast yo cuento ahí cómo conocí a Billy. Y fue su primer viaje a Honduras. No, a El Salvador con sí. Billy. Ajá, Billy. Que de hecho yo lo fui a traer al aeropuerto y lo llevo y todo. Y luego cuando vine aquí yo decía, yo este men lo conozco. No te Sí, el fotógrafo, Sí, pero sí, fue él. Y ahí conocí a Billy. Y la otra cosa que te iba a decir. ¿Los embajadores? Oh, sí. Tuvimos la semana anterior a los embajadores aquí. Los nuevos. Oh, sí. Los 2023. Oh. Y contaron todo lo que vivían ahí en esa van durante 6 semanas. Oh, sí. Una Es locura, ¿no? es una locura completa y es bonito, una experiencia una bonita. locura buena. Sí, una locura buena, una experiencia muy hermosa. Conocen mucha gente en muchos lugares. Yo ya me conozco casi más de 30 estados de aquí, de este país. También por el tema de los embajadores. Sí. Aparte, en mi primer viaje estuvimos en Canadá también. Ah, Oh, sí. wow. Estuvimos desde Manitoba hasta Calgary. Y luego bajamos a Montana, cruzamos para Washington, Washington, Oregon y luego otra vez en Washington. Hasta allá. Sí, bajamos para Utah, si no me equivoco, estuvimos en Utah también. Bueno, estuvimos en un montón de estados. En mi primer grupo éramos puros varones, éramos 2 hondureños y 2 mexicanos. Y pues éramos muy buenos amigos. Entonces los 2 mexicanos eran de mi generación y el otro era un doctor que estuvo estudiando aquí también, que era de Santa Bárbara, de Honduras. Entonces, ¿2 años estuviste con...? Sí, 2 años seguidos. Estuve 2018 y 2019. Ya. Pero igual era terminando mi gira con los embajadores, me iba para Honduras. Porque ya tenía como viajes que tenía que hacer con mi tío o ya sea con Marco. ¿Ese era tu plan ahí? Sí, eso era lo que estaba haciendo. Y bueno, mi plan realmente era regresar a Honduras. Pero, Inicialmente vos veniste con la idea de volver. Sí, de volver. Estaba muy cómodo realmente con lo que estaba haciendo. Pero también se dio que fui parte del training program de Río Grande en aquel tiempo. Y conocí una iglesia en Wisconsin y fue mi primera interacción con donde estamos sirviendo ahora. Entonces, desde ahí ya quedó esa conexión. Y ya luego el Señor permitió de alguna manera u otra, acomodó todo para que yo terminara llegando para estos lados. ¿Te parece igual si entramos a esa parte donde como lo que está sucediendo? Porque ahorita vamos a una pausa y ya regresamos, ¿ok? Hola, soy Janet Mena de Ecuador y muchas gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Entre Hermanos. A mí personalmente me encanta escuchar el podcast mientras estoy corriendo o haciendo mis tareas y ha sido de una gran bendición para mi vida y esperamos que también sea para la tuya. Así que nos vemos y sigan disfrutando del podcast Entre Hermanos. Bueno, continuamos en este último tramo de la historia de Walter. Contanos, Walter, entonces te graduaste aquí de Río Grande y ¿qué hiciste después? Me gradué en el 2019, en diciembre. Para darle un poquito de background por cómo llegué a donde llegué, en el 2019, en enero,
yo fui a Chicago a conocer una iglesia porque andaba buscando un pastor de alabanza. Quien ahora es mi esposa, Lina, ella se graduó de Río Grande, fue parte del training program y se quedó trabajando con una iglesia. ¿Y la conociste aquí a tu Yo la conocí aquí, nunca fuimos amigos, nunca nos volteamos a ver. Sí. Ni un café en Bienvenida, Nada. Las dos como interacciones que tuvimos fue, ella había estado en India. Cuando yo llegué, ella acababa de regresar de India en el 2016. Entonces ella hacía como de esos tatuajes con henna. Sí. Entonces 2 veces me hizo una vez en una cosa de misiones y otra vez en otra que un grupo iba para África y le pidieron a ella y entonces me hizo otro como tatuaje de henna. Eso fue todo. Y sí teníamos amigos en común porque 2 de mis amigos hondureños eran muy amigos de ella también. Entonces teníamos solo eso, era lo más que. Pero como nos invitaron a Wisconsin, un amigo que estaba administrando allá, que fuéramos a un aniversario, ella pues cuando la iglesia estaba buscando un pastor de alabanza, pensó en mí porque en ese lugar nos encontramos, ayudamos con la alabanza y todo. Entonces me invitó en enero del 2019. Entonces yo fui, realmente en ese tiempo, no quiero contarlo, pero... No. Mira, no sabes la esperanza que está dando a nuestros compañeros los estudiantes. Mi tío, el que está en Luisiana, me había invitado para irme a hacer el OPT a Luisiana. Okay. Ya la iglesia me estaba esperando y todo el feeling. Pero ella me invita ahí. En ese tiempo ni ella ni yo teníamos interés. Pero nos empezamos a conocer, a platicar y toda la onda. Y ya en ese tiempo, pues ya mi llamado empezó a cambiar milagrosamente de irme para el sur. Dios lo usó, de irme para el sur. Mis ojos se pasaron para Chicago. Entonces, seguimos conociéndonos y todo, empezamos a hablar. En junio del 2019, por ahí, empezamos ya a hablar más seriamente. Hablé aquí en el seminario por todo el feeling de que había que pedir permiso para más o menos tener una relación. Entonces hablé, de ahí fui a hablar con sus papás a México. Y ya después... Ella es de Reynosa. Okay, sí, es de aquí nomás, 15 minutos de aquí. Sí. Entonces... Ella vino a mi graduación en el 2019, conoció a mi papá, a mi madrastra, conoció a mis tíos. De ahí ella fue a pasar Navidad con mi familia allá en Dallas para que la conocieran, porque estaba al menos esa parte de mi familia de Honduras acá. Y ya luego yo, después de Navidad, me fui para donde Marcos, la llevé a ella para que conociera a Marcos y a Nadia, y ahí le pedí matrimonio. ¿En Houston? En Houston. La foto la tengo ahí. ¿Cómo fue la pedida? Pues fue bien chévere porque la llevé engañada diciéndole que, como ya la idea era que nos íbamos a casar, ella no sabía que yo le iba a pedir matrimonio ni cuándo, pero ella sabía, ya sabíamos que íbamos a pasar nuestra vida juntos. Okay. Entonces yo le dije, hey, ¿por qué no vamos? Tengo un amigo allá, íbamos para Alabama a visitar a una prima. Vamos, le digo yo, pasamos visitando a estos amigos y ahí nomás venimos y pues nos tomamos una foto para... Cuando ya nos vayamos a casar, ya tengamos algo para el ministerio. Entonces nos fuimos a un parque ahí en la noche, ahí con la ciudad de fondo. Entonces nos empezamos a tomar fotos, mi amigo ahí empezó a ayudarme con el feeling de que ponga el sistema más adelante y que no sé qué, y tú más atrás, y yo con mi guitarra y todo, y ella con su ukulele, porque ella también toca ukulele. Y entonces cuando ella estaba desprevenida, yo saqué el anillo y ya me puse de rodillas. Cuando mi amigo le dice, bueno, date la vuelta para una foto, entonces yo ya la estoy esperando con el anillo. Wow. Entonces, la verdad fue... Claro, bien chévere, sí, claro, de toque así como que... Sí. Bueno, estamos dando ideas también. Sí, ideas para las peticiones. Sí. ¿Ya la están anotando? Sí. O sea, él es músico también y canta, puede cantar de fondo ahí también. Ahí también. Contrataciones al 5555. Ok. Sí. Y luego, entonces, ¿qué? ¿Cuánto tiempo pasa de esa pedida? 6 meses después, en junio, en medio de la pandemia del 2020, aprovechamos literalmente cuando en Chicago permitieron que hubieran 10 personas reunidas, que ya pudiéramos reunirnos, entonces ahí nos casamos.
Oh, porque estás hablando Estamos en medio de la pandemia, mero la pandemia. Yo fui a Chicago a ser parte de un entrenamiento que tenía la iglesia. Ellos tenían un pastoral training. Entonces yo fui a ser parte de ese entrenamiento. Pero realmente llevé en medio de la pandemia. Así que realmente lo que fue usar fue mis conocimientos de IT para todo el tema de Zoom y todo eso. Empezamos a transmitir, yo empecé a editar videos porque medio le sabía para poder pasar los videos, las predicaciones. Entonces, cada uno estaba haciendo su ministerio en ese tiempo y ya en junio, cuando dijeron ya se puede, hicimos la boda, el 13 de junio del 2020. ¿En dónde le hicieron la boda? La hicimos en el patio de la casa de un ex estudiante de aquí. Milton Alcendra es pastor en una iglesia allá en Chicago y él fue el que nos casó. Entonces, literalmente, cada persona que estaba en la boda estaba haciendo algo. Un amigo y una amiga y su esposo estaban ayudándonos con todo el tema de Zoom, con lo de YouTube. De ahí estaba el fotógrafo, el del videógrafo, estaba el pastor, su esposa, su hijo que llevaba los anillos. Y bueno, Dana Antonio y Dana fueron desde aquí para estar en nuestra boda. Ellos dos eran los otros que estaban ahí. Y ya pues nosotros que teníamos que estar ahí en la boda. ¡Ey, qué genial, man! Sí. Vos, y ahorita aquí estás en Río Grande con tu chica también. Sí, estoy con mi esposa. Nos hubiera gustado tenerla aquí, pero tenemos intensas semanas y ya tenemos más de 2 semanas viajando porque hemos estado... hace 2 fines de semana estuvimos en Temple, Texas, visitando una iglesia. Y estuvimos ahí casi media semana. Regresamos a nuestra casa miércoles pasado. El jueves en la mañana a las 4 salimos para Minnesota porque teníamos el meeting anual de la convención. Regresamos el sábado, el domingo me tocaba predicar en la iglesia. Y el lunes en la madrugada salimos de nuevo para Chicago para volar para aquí. Wow. Entonces ya ahorita andamos un poco cansaditos. Sí, ya. ¿Y qué andan haciendo, viejo? Contanos. Pues parte de nuestro ministerio, bueno, estamos plantando una iglesia en el área de Milwaukee, pero como parte de la asociación con que trabajamos, que es Southern Wisconsin Baptist Association, una de las cosas que hacemos es reclutar estudiantes que quieran ir a plantar iglesias a Wisconsin y a Minnesota también. Solo para darles una idea por qué lo hacemos, la mies es mucha y literalmente los obreros son pocos. Nosotros estamos en Wisconsin y las estadísticas dicen que hay una iglesia SBC, o sea, una iglesia de la Convención Bautista del Sur, para cada 50,000 personas. Pero si hablamos del mundo hispano, habemos cerca de 460,000 hispanos en Wisconsin. Solo mi condado, donde estamos sirviendo, hay más de 200,000 y solo vemos una iglesia que ya estaba establecida y la nuestra que está comenzando ahorita. Entonces hay una necesidad bien grande. Entonces, ¿qué es lo que hace la asociación con que trabajamos? Enviarnos a nosotros para hablar con los estudiantes en Río Grande, que tengan la oportunidad de ir a un verano práctico, conocer lo que se está haciendo, agarrar experiencia también en el ministerio. Hemos tenido la bendición que los estudiantes que han estado trabajando con José Marcos, que es el movilizador para la parte hispana de la asociación nuestra, que han dejado ya algunos grupos establecidos en algunas partes de la ciudad, estudiantes de aquí de Río Grande que han ido en los veranos. Entonces, lo que hacemos es eso, visitar, hablar con los estudiantes, mostrarles las oportunidades que hay y la necesidad sobre todo que hay para que puedan también ellos venir y ir si el Señor los está llamando a plantar iglesias. ¿Y cómo está? ¿Cuál es el proceso? Si alguien dice, sí quiero ir, pero soy estudiante, ¿qué sigue? Pues comenzando es, primero tienen que hablar con Elijah, que es el encargado de Ministerio Práctico. Él básicamente, para este año, vamos a hablar de este año, él está tratando de que la gente llene su solicitud para enero, los que quieran ir en verano, para que puedan hacer. Comienza con él, básicamente. Luego se tiene una entrevista con José Marcos. Y ya una vez que se conoce al estudiante y se sabe más o menos cuál es su llamado, cuáles son sus talentos, se busca una iglesia que vaya acorde al estudiante. Como lo que vos estás queriendo hacer también. Ajá, ok. ¿Y luego? Y luego, pues igual, si van a un verano,
pues pueden hacer su verano práctico, conocer la iglesia, y si ya el Señor mueve que se vayan a hacer su año práctico, también está la oportunidad de hacer el año práctico. Obviamente la visión es que vayan a hacer año práctico y ahí mismo puedan aplicar a su visa religiosa y se queden plantando la iglesia ya. Y Walter, ¿ya cuánto tiempo vienes acá a Río Grande a hacer eso? Tengo 2 años de estar viniendo, que en marzo y en octubre, para las conferencias, tanto las, ¿cómo se llaman? Misioneras y pastorales. Y pastorales. Y igual nos reunimos con los estudiantes y vemos cuáles son los que están interesados en poder ir y pues hacemos ese contacto con las ¿Y iglesias. cualquier estudiante de cualquier énfasis puede ir o no? Cualquier estudiante, cualquier énfasis, el tema es que si hay algunos requisitos para Río Grande como tal, de qué semestre o cuántos créditos, si no me equivoco, 100 créditos para que puedan ir a hacer su verano práctico. Pueden hacer su verano práctico, que es un CPT, o pueden hacer un pre-OPT que le llaman, pues si van en un verano que ya han hecho su verano práctico también. Y por ejemplo, algunas personas aquí tienen ese deseo de ir, van, ¿cómo ha sido el proceso? O, perdón, han tenido la oportunidad de ir. ¿Cómo ha sido la experiencia que han tenido, tanto ustedes como ellos? Pues yo no he tenido nadie conmigo presencial porque básicamente tenemos 6 meses de haber comenzado la plantación. Pero he estado en contacto con algunos y han tenido muy buena experiencia, tanto las iglesias como ellos. Sí. Bueno, yo voy a decir nombre, Vladimir, creo que ese ha sido uno de los que ha ido 2 veranos seguidos. Estuvo primero con una iglesia en Kenosha, ahora este verano estuvo con una iglesia en Green Bay, me dijo. Hay otros estudiantes que han estado con José Marcos, trabajando en el área de Madison. También ha estado trabajando con otro ex estudiante de aquí que se llama Jairo, que está en un lugar que se llama Waterloo, que es cerca también de Madison. Entonces, al menos de nuestra parte, creo que se ha tenido buena experiencia. No sé los estudiantes, ya ellos sé lo que tienen que decir. Yo creo que hablábamos eso al principio de que ha habido como buen review, ¿no? De que los estudiantes dicen, no, pues está chévere ir aquí, no sé. Y creo que el tema es que como que lo sabe hacer ellos, ustedes. Y eso ha sido como que ha abierto la puerta para otros. Sí, y yo te comentaba al inicio, pues José Marcos también es egresado de Río Grande. Él trabajó con el área de video mucho tiempo. Pero cuando él graduó, él comenzó con el programa, del training program del seminario en Chicago, en Illinois. Entonces, básicamente, él tiene la experiencia ya previa para lo que estamos haciendo ahora. Entonces, fue algo que comenzó aquí. La experiencia le ha dado para seguir haciendo lo que está haciendo. ¿Qué es lo más difícil de ser plantador, vos? Ya pues, que hablamos de tu trabajo. Creo que al inicio... Primero creo que es como, bueno, varía, ¿verdad? Algunas personas pueden decir que es la soledad, porque a veces estás solo, literalmente alejado de tu familia, alejado de personas también de tu ministerio. En nuestro caso somos los únicos que estamos en Wisconsin, pero creo que lo más complicado a veces es encontrar el grupo inicial con que vas a trabajar, porque... En mi experiencia, yo vengo de trabajar con muchas iglesias en Honduras. La gente siempre está animada, siempre quiere servir. Aquí en Estados Unidos, el hispano está más enfocado en trabajar. Entonces creo que lo complicado a veces es encontrar personas comprometidas para trabajar hombro a hombro con uno ahí en el ministerio. Pero pues gracias a Dios es como... Tenemos gente ahorita, tenemos entre 15 y 20 personas en nuestra plantación. Todavía no hemos hecho el lanzamiento, pero son personas que están intentando, que están trabajando con nosotros. Gracias a Dios, ahorita estamos fuera y mañana hay reunión de oraciones, ellos siguen haciendo. En agosto nos pasó algo, estamos en un entrenamiento de plantación de iglesia con Long Hollow Baptist Church en Tennessee y fuimos a visitar a una iglesia en Las Vegas. Cuando regresamos, teníamos un evento evangelístico con la iglesia americana y con la nuestra. Y nosotros regresamos con COVID. Y el temor nuestro era que no se iba a llevar a cabo el evento. Pero lo que vimos fue que realmente Dios usó eso para retar a las personas y que tomaran la batuta. Qué lindo. Entonces, fue bien triste para nosotros porque teníamos un grupo que manejó 10 horas
para ir a trabajar con nosotros. Y nosotros noqueados completamente. Claro. Entonces, pero ellos estaban muy emocionados ver cómo ellos trabajaron sin que nosotros estuviéramos ahí. Sí. Entonces, para nosotros fue una emoción saber que, en cierta manera, el Señor está trabajando en ellos para poder, que ellos tomen también responsabilidad. Porque al final la plantación no se trata de mi esposa y yo, No, claro. sino es de todos. Pues, ¿qué es lo que mi camisa dice? Churches, planting churches. Es un esfuerzo de iglesias para plantar iglesias, porque no es de los llaneros solitarios, Claro. sino es de un grupo de personas que, porque no solo es el tema del recurso económico, sino también la oración, el recurso humano también. Quizás otros plantadores te puedan decir que sus limitaciones son la parte económica, porque pues estás comenzando de cero, no es como que tenés un recurso fijo económico. Pero el Señor es fiel, el Señor nunca te deja. Decía una compañera mía aquí, Itzel se llama ella, el que invita paga. Si Dios me invitó, Él se va a encargar. Qué bonito. Y hemos visto eso en nuestra vida con mi esposa, su provisión, su cuidado en cada paso de nuestro ministerio. Tenemos 3 años de casados, 3 años de estar ministrando juntos. No les voy a decir, es mentira, no voy a decir que color de rosa, no. Hemos tenido tropiezos, hemos tenido tiempos difíciles, pero ahí el Señor ha estado en todo momento. Y Walter, me gustaría que tal vez digas a esos estudiantes ahorita que nos están escuchando o que están viendo también, diles un mensaje acerca de, como tú eres estudiante de Río Grande, ¿qué les podría decir a ellos en esta etapa que están ya, algunos a punto de tomar el paso, tal vez de ir a algún viaje misionero, otros que están en grupos de embajadores? ¿O qué les dirías tú a ellos? ¿Qué les diría yo? Aprovechen la oportunidad que tienen de estar aquí. No todos tienen la oportunidad de venir y prepararse en un lugar accesible, porque tenemos que ser sinceros. La educación aquí en Río Grande es una buena educación a un costo literalmente accesible. Entonces, a veces uno viene con una actitud, y lo voy a decir porque es lo que yo vi en mi tiempo, de yo ya me las sé todas, o de me leí 2 libros de los reformadores y ahora yo ya sé más que el maestro que está al frente. Perdón, pero no sabes nada. Esa es la realidad. Hay personas que han estado años y todas sus vidas invirtiendo en estudiar la palabra y siguen aprendiendo cada día. Entonces creo que lo principal es tener una actitud humilde y enseñable en este proceso. Va a ser difícil, porque va a ser difícil. Yo ya venía de tener una vida hecha, básicamente. De misiones. De misiones, ya de vivir solo, de sostenerme solo. Entonces sé que a veces hay cosas que van a chocar, pero al final estamos aquí para ser formados. Y el Señor va a usar cada momento aquí para limar esas asperezas que hay en nuestra vida. Y si van a ir a un viaje misionero, que eso fue, yo me recuerdo, eso fue lo que dije cuando regresé de mi viaje a Colombia, no vayan con la idea de que son el superhéroe que va a salvar a la iglesia que van allá. Ustedes no saben nada, perdón, pero lo voy a repetir. Uno va a esos lugares con la idea de yo me las sé todas y uno aprende demasiado. Pero tiene que ir uno siempre con la actitud de ser enseñable, entender que hay personas que han estado más años en el ministerio, que han sudado, quizás no han sudado sangre porque no han podido, pero literalmente lo han sentido de esa manera y que han invertido sus vidas en el Evangelio. Entonces uno puede aprender en cada lugar un poco de las personas. No porque yo estoy en Río Grande quiere decir que el pastor laico o el que está allá en la montaña no sabe nada. Sabe menos Esa es otra cosa. Aquí literalmente lo voy a decir, estamos en una burbuja cuando estamos en Río Grande. Y estábamos hablando con Julio. Sí, estamos en una burbuja y el ministerio comienza de las paredes de Río Grande para afuera. Van a tener las herramientas teológicas, van a tener la capacitación, pero la realidad del ministerio comienza fuera de aquí. El día que ustedes se gradúen, se van a dar cuenta de lo que es el ministerio realmente. Y que la gente que hizo invertir en ustedes, como las iglesias donde están sirviendo ahora, los maestros que están trabajando con ustedes y que los quieren aconsejar,
Por algo lo están haciendo. Esto es como con los padres. Yo no soy padre todavía, pero sé que tú ya eres papá. Y si tú le dices a Antonella esto, no hagas esto, es por amor, no porque solo la quieres limitar. Sí, sí. Entonces a veces no entendemos eso, yo lo puedo decir. A veces no entendemos por qué las cosas, pero tenemos que entender que cada cosa que el Señor nos está permitiendo experimentar en nuestra vida tiene un propósito. Las cosas malas, como las cosas buenas, al final tienen un propósito. Yo siempre soy de los que creo que de lo malo aprendemos todavía más. Porque aprendemos a cómo no hacer mal las cosas en nuestra vida. Y podemos tomar lo bueno también y aplicarlo para vivirlo a diario. Así que les animo a ser personas enseñables, a disfrutar cada etapa. Como decías, los grupos musicales, disfrútenlo, diviértanse. Pero enfóquense en que lo que están haciendo no son Hillsong United, no soy nada de eso, no, que no son eso. Pero son un grupo de estudiantes que tienen la oportunidad de compartir el evangelio a través de la música. Aprovechen eso, es una oportunidad tan hermosa, es una bendición realmente, que en otros lugares no van a tener esa oportunidad. ¿Quieres preguntar algo ya para poder cerrar, amigo? Está cerca de Chicago, nada más, una pregunta bonus, nada más. Gracias, te agradezco mucho. Creo que Gracias a ustedes. tanto a mí como a mucha gente, tus palabras, es chévere oírlas un poco duras tal vez, pero, o sea, ya te saliste de aquí, ya te fuiste y vos sabés, ya viste las dos caras, el estar aquí y el estar afuera. Y gracias por ser así, porque esta es la verdad. Y no solamente quizás extender un poco, no solo para los estudiantes de Río Grande, sino para todo aquel que está preparándose en cualquier seminario, instituto, universidad, que a veces piensa eso. O sea, esa parte de la inmadurez de decir, ya sé. Ya me lo sé todo. Pero buena onda, man. Gracias, te agradezco mucho. Tal vez una pregunta bonus, ¿estás cerca de Chicago, dijiste? ¿Va? Sí. ¿Chicago está ahí la pizza? Deep dish. Oh, está muy buena. Sí. Está muy buena. ¿Cuántas piezas? ¿Cuántas porciones? Vienen de 8 piezas, pero realmente con 2 ya estás. Sí, Walter es su límite 2. 3. Está buena. Yo sí que, digamos, como que allá el feeling es Jordano. Es como que todo el mundo cuando va a Chicago quiere. Pero yo soy de los que creen que el underground está mejor. De los small business son los mejores. Sí. ¿Qué son esos, perdón? Como los negocios pequeños, emprendimientos. Los emprendedores. Sí. Es como con las salchichas en Chicago. Hay un lugar que se llama Portelos, algo así. Todo el mundo lo afama. Sí. Pero nosotros con mi esposa vamos siempre a un lugar en el Southside porque están mucho mejores. Lo único del otro lugar es el nombre y es más caro, pero vas a un lugar más barato, comes más y está mucho más bueno. Entonces yo siempre que aconsejo, vayan a los lugares pequeños. Sí. Esa tiendita que parece de mala muerte, esa es la que tiene buena comida. Sí, es la buena pupusería, literal. Brother, para cerrar, ya, ahora sí. Tu Honduras, no es rato de no ir. ¿Estás en proceso? ¿Qué onda? Desde el 2019 no voy, estamos con el proceso migratorio, ahorita todo está lento, así que no sabemos cuándo vamos a volver a ir. Bueno, mi esposa ni siquiera conoce mi país todavía. Okay. No conoce a mi mamá, no conoce a mi abuela, no conoce a mis hermanos ni a mi padrastro. Solo más que todo por videollamada. Sí. Solo pues a mi papá y a mi madrastra la conoció porque vinieron a mi graduación, pero... ¿La comida que más extrañas? La comida que más extraño, bueno, los frijoles fritos de mi abuela. Okay. No se va a enojar mi mamá porque lo más seguro que lo va a ver. Pero los frijoles fritos de mi abuela los extraño un montón. Un pastel de carne que hacía mi mamá para cumpleaños. Y las pupusas, pero del Salvador. ¿Cuáles son esas? Papá, yo no voy a seguir peleando. Ya no voy a seguir peleando. Cuando yo fui a El Salvador, yo dije, no, esto no entenderá. No vengan con que saca. Este es del Salvador. Típico, sí. Pero algunas personas de Honduras... Dice que Honduras. Sí. Honduras, dicen, pero yo no peleo. Sí, no. Cuando fui allá,
y fui a un lugar que me llevó Julio, que me comí una que se llamaba La Soviética. Y dije, fueron a Merliot. sí, a Merliot. Ya dije, no, esto es de aquí, no me engaño. Casualmente anduve en California y me fui a buscar pupusas porque hay bastantes lugares. Uy, sí. No, cómo extrañaba. No voy eso. a pelear. No, yo tampoco. Yo no peleo eso. No, bien. Gracias, Walter, una vez más. No, gracias a ustedes, Gracias por tomar tiempo ahorita. Estamos tarde, están siendo casi las 10 de la noche. 10:30. Podcast que grabamos de noche. Primer podcast que grabamos casi a la medianoche. Y él está, ahorita te agradezco mucho, yo sé que has trabajado full esta semana. Y gracias de verdad, te dejamos para descansar. Y gracias por venir también a invitarnos a servir contigo. No, gracias a ustedes, Andy, gracias, Javi. Una bendición para mí poder estar con ustedes. Le he pasado súper bien realmente este tiempo. Y pues sí, ya saben, allá estamos en Wisconsin. Tienen su casa cuando quieran ir. Gracias, Walter. Y pues los que quieran ir a plantar iglesia a Wisconsin, sepan que hay una necesidad muy grande. ¿Puedes decir cómo dónde pueden buscar tu correo, dejar tu correo? Sí, puedo darles mi correo. Es sendmetodonations@gmail.com. Se les voy a dar el correo para que ustedes lo puedan poner ahí. Para que puedan mandar para preguntar. Sí. Pues no sé si mi número de teléfono también o... Sí, lo puedes dejar y aparece ahí abajo. Sí, es el 262-278-0109. Y ahí pueden textear, llamar y... Sí, ahí me pueden textear, pueden llamar, es el número de la iglesia, pero allí yo tengo acceso para eso, entonces igual ahí pueden pedir información acerca de lo que es la plantación de iglesias y yo los puedo referir con las personas indicadas. Y entonces deseamos que Dios los guíe en esta esta etapa como matrimonios también, gracias. Esta etapa como organización. Y por favor, Walter, gracias por ser parte. Un regalito. Gracias. Uy, está bien. No, gracias. Gracias a vos también por nuestro... sí, ahí está. Este es su podcast Entre Hermanos. Por favor, no se vayan sin dar un like, sin compartir. Si quiere enviárselo a otra persona o quiere escuchar otros, vaya un poco más arriba y puede ir conociendo staff, personas del staff, estudiantes, ex estudiantes, diferentes personas que han estado aquí compartiendo su testimonio y contándonos cómo Dios los ha usado. Esto es Entre Hermanos. Que Dios los bendiga. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.